La verdad es que detrás del asunto de las visas hay un asunto muy interesante, pero lo que es común a todos los países es que todos los países determinan unos lineamientos de cuáles son las actividades que de un extranjero se espera que contribuyan a los objetivos de desarrollo. Déjenme, yo les doy una explicación en ese sentido, porque es un tema doloroso y la gente merece saberlo. Si ustedes solicitan una visa para trabajar en Colombia y cumplen con todos los requisitos de norma, un contrato de trabajo, etc., pero su trabajo va a ser un trabajo no cualificado, que puede ser desarrollado por un ciudadano colombiano, en un país que todavía está luchando contra altas tasas de desempleo, es muy probable que su visa no sea aprobada. Funcionan así todos los países. Entonces, si me preguntan cuáles son los lineamientos de Colombia en materia de visas, no son otros que los lineamientos del gobierno respecto a desarrollo. Entonces, si ustedes escucharon al presidente Petro durante toda su campaña, ahora durante su inicio de gobierno, durante la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, ha hecho énfasis en muchos temas, tanto sociales como productivos, que son de interés para el país, que de acuerdo con la visión del gobierno son los que van a ayudar a que el país siga saliendo adelante. Entonces hay unos temas sociales que todos conocemos, cumplimiento de acuerdo del Paz del 2016, la búsqueda de la paz total, el tema transversal de mujer, género, equidad de género, poblaciones vulnerables, etcétera. Son temas sociales en los que si nosotros vemos que el solicitante de visa de alguna manera puede aportar esos lineamientos, decimos sí. Y en materia productiva también hay unos lineamientos muy claros. El presidente ha hecho énfasis en que estamos interesados en que Colombia produzca más, en que el sector de la agroindustria produzca más bienes exportables, que incorporemos cadenas productivas y valor agregado a nuestros productos, que trabajemos en energías limpias. Es decir, hay una serie de actividades que son prioritarias para el país y si nosotros vemos que esa persona que solicita visa está dentro de esos lineamientos, seguramente vamos a decir que no. Ahora, puede ser que no esté dentro de esos lineamientos necesariamente, pero puede ser que no necesariamente su actividad sea inadecuada para el país. Cada caso se estudia sobre... Pero sí, si tú me dices, César, ¿por qué me negaron la visa? Seguramente lo que vas a encontrar es que la actividad que quieres hacer no está alineada con los intereses nacionales. Y claro, eso genera un choque porque tú tienes una expectativa. Pues la verdad es que lo que hay detrás del otorgamiento de visas es eso, la búsqueda del interés nacional. Si tú me dices, yo quiero hacer un trabajo básico, por ejemplo, quiero trabajar como la niñera de una persona en Colombia, vamos a decir, ¿eso lo puede hacer un colombiano? Sí. ¿Y hay muchas personas en Colombia que no han encontrado empleo? Sí. Entonces probablemente no lo miremos con la misma expectativa que tú la miras. Entonces es un tema complejo porque tampoco se nos olvida que cada persona es un mundo, cada persona tiene sus aspiraciones, pero sobre